Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, la Iglesia sabia y maestra hoy nos propone celebrar la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es una de las 4 basílicas, las más importantes, ubicadas en Roma. San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo y Santa María la Mayor. Hijos, y son edificaciones que nos muestran la historia y el proceso que la Iglesia ha vivido en todo su recorrido y desde su fundación por el Señor Jesús. Nos recuerdan que hay una historia que no se puede tirar al piso, y nos recuerdan que hay un lugar y que hay un espacio donde el Señor quiere habitar, así como en el templo y como en el templo de Jerusalén, y como nos lo recuerda la profecía de Ezequiel, cuando ve en esa visión, en ese sueño, cuando ve la reconstrucción del templo y cómo del templo sale agua, agua que por donde pasa renueva todo y por donde pasa salen plantas, arbustos y dan fruto y hay comestibles y las aguas se llenan de peces y llega hasta el mar y las aguas saladas se convierten en agua dulce, agua que trae la vida. Y es muy bonito, queridos hermanos, porque no necesitamos mucha explicación para entender que el agua que sale del templo es el agua viva de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de su cuerpo y de su sangre. Es el templo del Señor Jesús que el Viernes Santo
brota sangre y agua de su costado, del costado abierto del Señor Jesús, para derramar sobre todos nosotros su infinita e insondable misericordia. Su amor es la huella del amor del Señor. La cruz, sus llagas, son la huella del amor que el Señor te tuvo a ti y me tuvo a mí. No hay otra explicación. Y entonces el profeta Ezequiel ve cómo desde ahí, desde el templo, va a salir el agua que llegará a todas partes, purificando, santificando, salvando, renovando, dando la vida a todos los seres, generando la tierra propicia. Hijos, es algo supremamente maravilloso. Uno lee ese texto bíblico y uno se imagina esa cantidad de agua saliendo ahí del templo y sin fin, brota y brota y brota agua, toda la que podamos querer. Vendremos a tomar toda el agua viva que nosotros queramos y nunca se agotará. Y nunca dejará de salir agua viva del templo de la edificación, porque en la edificación está el Señor, acá en nuestro templo, del sagrario, pero del cuerpo del Señor Jesús, que es el templo que Él nos promete tener siempre a nuestro lado. Y por eso, queridos hermanos, en el texto bíblico del Evangelio es el mismo Señor Jesucristo que muestra un celo por el templo físico, o sea que hay que respetarlo, que hay que respetarlo, que hay que cuidarlo, que es importante, hijos, tener el lugar físico del encuentro de la comunidad con el Señor, del encuentro personal con el Señor, obviamente, donde podamos celebrar los sacramentos, donde podamos celebrar ese maravilloso encuentro todos los días, mañana, tarde y noche con el Señor. Es importante y cada día hay que tratar de hacer algo más por ese templo físicamente. Y hoy hago un paréntesis, le podemos pedir muy especialmente al Señor que recuerde nuestra intención, nuestro deseo de poder transformar este templo del santo cura de Ars para su honor y gloria. Pero vamos más allá, queridos hermanos. En este texto bíblico del Evangelio, el Señor llega al templo de Jerusalén, una edificación majestuosa, queridos hermanos, para la época. 46 años habían demorado para construirlo. Eso es una cosa impresionante. Obviamente, pues tampoco se contaban con todas las herramientas que se cuentan ahora, pero es la dedicación, el esfuerzo del pueblo para poder tener un lugar donde pudiera estar Dios, donde pudieran tener físicamente la presencia del Señor. Y cuando llega a orar, cuando llega el Señor Jesús a orarle al Padre, a encontrarse con Dios mismo allá en el templo, encuentra que lo han convertido, como en otro texto bíblico dice, una cueva de bandidos, de ladrones, hijos, y era como lo más normal. Pero para el Señor Jesús no lo era así, porque para Él no le importaba absolutamente nada de la labor social y comercial que allí se podía llevar a cabo, sino que le interesaba que se cuidara el culto. Y digo que de pronto podía ser como lo más normal, es que a las afueras del templo
siempre se situaban las personas con ovejas, palomas, trigo, miel, cebada y todo lo que las personas debían de comprar para entrar a ofrecer al templo. Eso era afuera. Afuera se cambiaban las monedas, afuera se vendían los animales para hacer los ofrecimientos, para la expiación de los pecados, para ofrecerle a Dios las primicias, todo esto, queridos hermanos. Muy probablemente, como todo comercio, comienza bien y comienza organizadamente, pero en la medida en que se va viendo como que todo esto está como muy bueno, entonces nos vamos ganando otros espacios. Muy probablemente los encuentra más adentro en el templo. Entonces él siente celo por la casa de Dios, siente celo por la casa de Dios, hace un cordel y coge y arrasa y saca todo lo que no tenía que ver con la oración, con la contemplación, con la dedicación y el amor a Dios, al Padre, porque esa es la casa de Dios, el templo. Este templo es la casa de Dios. Entonces, hijos, todo el mundo queda asustado porque muy probablemente eso lo venían haciendo desde mucho tiempo atrás y nadie le paraba bolas a eso. Obviamente no lo iban a hacer porque eso representaba un dinero, unas ganancias, unas entradas económicas para algunos líderes religiosos y políticos de la época. Entonces, hijos, cuando el Señor tiene este comportamiento de celo por el templo, pues algunos le dicen, venga, ¿y usted por qué? ¿Y quién es usted? ¿Y usted por qué viene aquí a tirar esto así de la noche a la mañana? Aquí llevamos muy buen tiempo haciendo esto y nadie nos había dicho nada. ¿Quién es usted? ¿Usted qué nos demuestra? ¿Qué nos muéstrenos usted? ¿Cuál es el derecho para que usted haga esto? Y ahí es donde el Señor le suelta esa perla hermosa. Tumben este templo, dañen este templo, que yo lo reconstruiré en 3 días. Y ellos se le ríen, obviamente, se habían demorado 46 años para construirlo y ahora el Señor Jesús les decía que en 3 días lo iba a reconstruir. Pero entonces aclara el texto bíblico y aquí viene lo hermoso, porque toda esta fiesta nos remite a un lugar físico material, pero el Señor Jesús no lo desconoce físicamente, siente celo por todo lo que se está haciendo en el templo que no pertenece a lo que tiene que ver la casa de Dios con la oración. Pero viene lo más importante. A él no le importan los 46 años que se han demorado para construir ese templo, no les importa. Hay un templo más grande que el templo de Salomón. Hay un templo más grande que ese lugar físico. Hay un templo más grande que este templo del santo cura de Ars. Hay un templo más grande que es el que Dios quiere cuidar y que por medio del Señor Jesús hoy nos invita muy especialmente. Era el templo de su vida. Y así como el Señor Jesús le da toda la importancia, no le importa esa edificación majestuosa, sino que le importa su corazón, su vida, su templo como ser humano, como hijo de Dios, su templo como lugar del Espíritu Santo. Así también el mensaje es para ti y para mí. ¿Qué estás haciendo del templo de tu vida? ¿Qué estás haciendo del templo de tu corazón? Si en estos momentos el Señor Jesús llega aquí en estos momentos y a cada uno de nosotros nos dirige su palabra, tendrá que hacerse un cordel y cuántos animales de pecado
de vicio, de descomposición social, tendrá que sacar de nuestro templo? ¿Cómo tendrá que ser el enojo del Señor Jesús para poder limpiar el templo tuyo y el mío, el templo de nuestro corazón, para que Él pueda habitar, para que podamos llamar casa de Dios? Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar, hijos. Maravilloso, San Juan de Letrán, maravilloso. Es la sede del Santo Padre, no es San Pedro en el Vaticano. Es San Juan de Letrán, la sede episcopal del obispo de Roma, del Santo Padre. Es la madre de los templos. Desde el 326 fue dedicada como catedral para la sede del Santo Padre. Hijos, es la más antigua de las edificaciones, la más antigua de las catedrales, y tiene que ser algo supremamente significativo para nosotros. Obviamente, está toda la historia de la iglesia allí. 1700 años hace que fue construida. Eso es una maravilla, hijos. Cuando muchas personas quieren desconocer la historicidad de la iglesia, que nuestra iglesia es la iglesia que Cristo fundó, nosotros cada día encontramos más demostraciones históricas que demuestran que sí es verdad. Pero aún así, con todo eso, en estos momentos, hoy, al Señor no le importan estos templos físicamente, y se los digo de todo corazón. Ojalá nunca llegue a suceder, pero cada día vemos más en el mundo que van acabando con grandes construcciones, con grandes templos, situaciones muy complicaditas. En otros países se arremete contra la iglesia, quieren destruir todo lo sacro, todo lo consagrado, todo lo que sea. Hijos, y podrá llegar el momento donde destruyan todos los templos, todos los templos. Podrá llegar ese momento, Dios no lo quiera, pero puede llegar ese momento, y aún así Cristo seguirá vivo en la iglesia, porque iglesia somos nosotros, y porque en este templo es donde Cristo Jesús quiere vivir. Y nos reuniremos allí en una esquina, y en un parque, y en una cancha, y en la casa, y en la familia, y allí estará presente la iglesia, y allí estará presente Cristo Jesús. Y se podrá acabar todo esto físicamente, pero el templo que tú y yo le logremos construir al Señor, no lo arrancarán, sino quitándonos la vida. Y ya sabemos que quitándonos la vida, naceremos para la eternidad con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.